Sí. Dios me los bendiga. Qué bueno que estamos aquí en esta tarde. Quiero darle la bienvenida a quienes hoy nos visitan o a quien quizá no había estado aquí en la casa, pero el día de hoy, por la gracia de Dios, estamos aquí. ¿Cuántos, como decían Marcos, estamos disfrutando esta tarde? Wow, pareciera ser que no coincide. A ver, otra vez, ¿cuántos estamos disfrutando esta tarde? Gloria al nombre del Señor. Le agradezco a Dios por este tiempo que vamos a pasar. Quiero compartir con ustedes algo de la Biblia, por supuesto, ¿verdad? Si no, no tendría sentido. ¿Cuántos de ustedes estuvieron o escucharon o quizá vieron a través de las plataformas hace 15 días, el 10 para ser exacto, compartí un mensaje que titulé Los dos Nicodemos? ¿Alguien se acuerda del mensaje ese de los dos Nicodemos? ¿Sí se acuerdan de eso? Bueno, la semana pasada hicimos una pausa porque la pastora Lucy, a la cual bendecimos allá en Dinamarca, donde se encuentra, junto con Henry, ¿verdad? Y su familia. La semana pasada ella nos compartió un mensaje porque ella se iba y era importante que lo hiciera para despedirse de la iglesia. Pero hoy yo quiero compartir algo que el Señor ha puesto en mi corazón a raíz de que prediqué ese mensaje. Es muy importante. Si usted no ha visto la predicación de los dos Nicodemos, va a tenerla que ver para que usted pueda entender de qué se va a tratar la de hoy. Si usted ya la escuchó, si usted ya la vio, no va a batallar, porque inmediatamente la va a asociar. Pero antes de que yo abra la escritura y antes de que empiece yo a compartirles, quiero tomarme un par de minutos para orarle a papá. Estaba yo muy ilusionado porque el día de hoy me iba a acompañar parte de mi familia. Lastimosamente están saturadas las líneas de transporte y sí van a llegar, pero van a llegar más tarde. Entonces no pudieron venir, al menos no por esta ocasión. Pero bueno, ese no es motivo para que no nos gocemos y no disfrutemos de este momento. Así que lo oramos. Papá, te damos gracias en esta mañana, ya mediodía, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Padre, gracias porque tú eres el que haces posible todas las cosas. Tú eres el que has traído a tu pueblo, Señor, aquí a la casa. Tú eres el que produces en nosotros tanto el querer como el hacer por tu buena voluntad. Así que, Señor, te honramos, te glorificamos, te exaltamos y te bendecimos. A ti sea la gloria siempre. Amén y amén. Antes de iniciar, vamos a poner por ahí un videíto que nos envió el pastor Henry. No sé si medios ya lo tengan listo. Nos envió ahí está el pastor, vamos a verlo y a escuchar. Hola iglesia, un saludo desde Dinamarca, donde ahora pues muy contento ya que está Lucy. Ahorita estamos de vacaciones con los hijos y gracias a Dios la estamos pasando muy bien. Espero que han estado bien con las hojas en la mañana. Les animo a que estén desde las 9:30. Salen muchas buenas cosas cuando platicamos juntos, cuando oramos juntos y también pues entre semanas sé que no hay pequeños grupos semana por cuestión de Semana Santa, pero cuando pues otra vez esté, asegura que estén con otros creyentes para fortalecer nuestra fe uno al otro. Una disculpa, los que fueron observadores, entraron a YouTube y checar, se dan cuenta que promoví un video que pues no llegó, batallé algo con nuevos horarios de trabajo y ya al fin que pude grabar el video, resultó que el sonido no servía y lo tengo que grabar otra vez. Entonces, esa vez va a salir dos videos, pero como ahorita estoy de vacaciones y ya tengo resuelto mis detalles técnicos, esperemos que sale más fácil y que mañana ahí los dos videos está. El video que voy a regrabar, estamos hablando de cómo librarnos de las consecuencias que tiene nuestro pecado, que cómo puedo librarme de culpa, de adicciones, de efectos del pecado en mi propia vida. Y el otro video es qué tal cuando gente han pecado contra mí, cuando me han hablado cosas que me han hecho daño o han hecho cosas que me han hecho daño y cómo puedo evitar
caminar como una víctima, ¿cómo puedo ser libre de las consecuencias del pecado de otras personas? Entonces yo les animo a que pues tengan un tiempo, vean esos videos y toma un tiempo y ora, esté con Dios. Dios, hay algo de eso en mi corazón y pues vea cómo podemos de alguna manera salir de eso. Entonces, feliz domingo de Palmas, estemos recibiendo a Jesús como el Rey de nuestra vida, no para hacer lo que nosotros queramos, sino para que Él haga su voluntad. Bendiciones a todos desde aquí de Dinamarca. Que tiene una chamarra puesta. Vamos a decirle que nos envíe un poquito de frío del que tienen por allá. Allá son temperaturas bajo cero y nosotros aquí estamos bien bendecidos con este sol. Amén. Ok, les decía yo que hace 15 días compartía sobre los dos Nicodemos y hay una parte dentro de esa prédica donde Jesús está hablando con Nicodemos y le da un versículo bíblico. Jesús habla con Nicodemos, le dice muchas cosas, pero de repente Jesús toma un versículo bíblico y la pregunta que golpeó mi corazón después en la noche que me fui de aquí de la iglesia, ya cuando volví a ver la prédica y estuve escuchándola y viéndola, por supuesto, y surgió la pregunta, el Espíritu vino a mi vida y me decía que yo le buscara, que yo escarbara por qué razón Jesús había utilizado ese versículo bíblico con Nicodemos. Y le coloqué a esta enseñanza o prédica el título: no adores lo que ves. No adores lo que ves. ¿Cuántos de ustedes saben que nosotros andamos por fe y no por vista? ¿Sí saben eso? ¿Alguien puede decir amén a eso? Y vamos a empezar en el Evangelio según San Juan capítulo 3, versículo 13 al 15, que es precisamente donde Jesús utiliza esta porción de la Biblia. Él está con Nicodemos, le está hablando y le dice Jesús: nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Verso 14: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, dice el verso 15, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si usted revisa todo el diálogo que Jesús tuvo con Nicodemos, esta es la única parte donde Jesús utiliza un versículo de la Biblia, en este caso del Antiguo Testamento, en este caso de Números capítulo 21, ahorita vamos a ir para allá. La pregunta es: ¿por qué Jesús consideró tan importante evangelizar a Nicodemo? Porque eso es lo que estaba haciendo con este versículo de la Biblia. Él pudo haber utilizado cualquier cantidad de otros versículos. Por ejemplo, ya tenían ellos, ¿verdad? Ya tenían ellos el Génesis, ya tenían la historia del Éxodo. ¿Por qué no hablarle, por ejemplo, de las 10 plagas de Egipto o alguna de ellas? ¿O por qué no hablarle cuando se abrió el Mar Rojo y el pueblo pasó en seco? ¿Por qué no decirle cuando el pueblo tuvo hambre y cayó maná del cielo o les llegó codornices, etcétera? ¿Por qué precisa y necesariamente Jesús le tuvo que decir a Nicodemos este versículo? ¿Qué esperaba Jesús que ocurriera en el corazón de Nicodemos? Como hoy en día, ¿qué espera el Señor que ocurra en tu corazón y en mi corazón? Muy bien, en el capítulo 3 de Juan, verso 14, me lo ponen por favor. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Vamos a ir a donde se gestó esta historia. Recuerde que para poder entender esto necesitamos ir a la historia. ¿Qué cosa es lo que dice la Biblia referente a esto que Jesús le estaba diciendo a Nicodemos? Y cómo hoy aplica para usted, para mí y para todos aquellos que nos están viendo a través de las diferentes plataformas. En el libro de Números capítulo 21, versículo 1 al 9. Números 21.
Verso del 1 al 9, voy a usar 2 versículos, voy a hacer una pausa y después voy a continuar, voy a usar el verso 1 y el verso 2. Vamos a hacer una pausa porque vamos a tener que ir a otra parte de la Biblia y después vamos a continuar en esta porción. Dice Números 21:1, cuando el cananeo, el rey de Arad, que habitaba en el Neguev, oyó que venía Israel por el camino de Atarín, peleó contra Israel y tomó de él prisioneros. Versículo 2. Entonces Israel hizo voto a Jehová y dijo: si en efecto entregares este pueblo en mi mano, yo destruiré sus ciudades. Dame el 3, por favor. Y Jehová escuchó la voz de Israel y entregó al cananeo y los destruyó a ellos y a sus ciudades, y llamó, que empezamos desde el 1, y llamó a sus ciudades el nombre de aquel lugar Horma. Síguele avanzando, por favor. Después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. ¿Y qué dice? ¿Se desanimó qué? Deténmelo ahí. Ahí es donde yo quería llegar, perdón. Me confundí un poco al inicio con los versículos. Israel venía de diversas y diferentes batallas. Todos, decía yo hace rato en la intervención que tuve, de alguna manera estamos inmersos en tormentas, en batallas. Muchas de ellas no sabemos ni cómo llegaron, ni por qué llegaron, pero lo verdaderamente cierto es que estamos metidos en ellas. Y aun y cuando somos hijos de Dios, aun cuando sabemos nosotros, porque la Biblia lo dice, que el Espíritu del Señor está en nosotros, que hemos sido nacidos de nuevo, que hemos sido justificados, que hemos sido santificados, que la misma autoridad y el poder que está en Jesús no podemos negar, porque negaríamos nuestra humanidad, que en ocasiones nos desanimamos. ¿Alguien hoy viene desanimado? O ayer a lo mejor, porque sucedió algo. Resulta que el pueblo de Israel estaba enfrente, estaba muy cerca de poder entrar al lugar que Dios le había prometido a Abraham, y que habían pasado los años, y ahora Moisés con este grupo que dicen, bueno, no dicen, la Biblia nos da el dato que los que salieron de Egipto, escúcheme bien, fueron 600,000 hombres, sin contar mujeres, niños y algunos extranjeros que salieron con ellos. De tal manera que si nosotros hacemos una suma somera, se cree que Moisés pastoreó por ese desierto a más de 1,000,000 de personas. De hecho, es la congregación más grande que existe como tal. No hay otra. No hay otra, no hay un pastor, no hay nadie que haya tenido, que tenga una iglesia tan numerosa como la que pastoreó Moisés. Luego entonces, en un grupo pequeño de 20, de 30, de 50, a veces se crea el desánimo por diferentes circunstancias. Imagínese en 1,000,000 de gentes, para no agregarle más, porque seguramente fueron mucho más. Ellos estaban a punto de entrar, pero de repente ellos, dice la Biblia, que se desanimaron por el camino. ¿Cuántos de nosotros, usted y yo, sabemos que vamos hacia una eternidad con Cristo, que inició cuando nosotros lo aceptamos, lo recibimos como nuestro Señor y nuestro Salvador? Mucha gente se confunde, cree que la eternidad es cuando nos muramos. No, 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 no. La eternidad inicia en el momento que nosotros recibimos a Jesús, en el momento que el Espíritu Santo entra, hace de nuestro cuerpo, como decía Marcos, un templo. Desde ese momento inicia la eternidad. El Señor no pudiera llamarnos a una eternidad si primero no nos eterniza. Tuvo que hacernos eternos para podernos llamar a esa eternidad. Es decir, Él primero hizo un acto de eternización en nosotros, y eso está en ti y está en mí. No sé si lo puedas entender o comprender o hasta creer, pero eso es lo que dice la Biblia. Entonces vamos caminando hacia ese punto con el Señor, donde algún día habremos de habitar. Esta morada de nosotros aquí es temporal. La Biblia dice que somos peregrinos. Ese cuerpo que tú tanto cuidas, y qué bueno que lo cuides, porque es templo del Espíritu Santo, pero va a perecer. Quiero que te observes, si ya tienes 50, 60 o más años, cómo has cambiado, cómo tu cuerpo se está deteriorando. Ya no soy el mismo que era yo antes, en vigor, en fuerza, inclusive en habilidades, porque estoy a punto de cumplir 62 años, aunque usted me vea chamacón, pero voy a cumplir 62. Entonces llega un momento en que en ese camino nos vamos a desanimar. ¿Se ha desanimado usted? Quiero que levante la mano si alguien se ha desanimado. Sea sincero, sea honesto, sea honesta.
Yo creo que los jóvenes nunca se desaniman, pero los papás saben que sí se desaniman, porque dan guerra cuando se desaniman, ¿verdad? Todos en algún momento nos hemos desanimado. Ahora, aquí surge otra pregunta en esta parte. Decía yo que íbamos a continuar después. ¿Qué fue lo que los desanimó? En Números capítulo 20, es decir, nos vamos a regresar un poquito. Números capítulo 20, del verso 14 al verso 21, vamos a leer qué fue lo que desanimó o por qué se desanimó el pueblo de Israel cuando estaban por entrar, por conquistar, por adquirir lo que el Señor les había prometido. Envió Moisés embajadores al rey de Edom desde Cades, diciendo: así dice Israel tu hermano, tú has sabido todo el trabajo que nos ha venido. Deténme tantito ese verso del 14 porque quiero aquí aclarar un punto. Ellos necesitaban pasar por un lugar que se llamaba Edom. Ese lugar lo habitaban los edomitas. Los edomitas procedían de Esaú, el hermano de Jacob, que después se llamó Israel. Ellos son los que poseían ese lugar. ¿Sí se acuerda el problema que hubo entre Esaú y su hermano porque le vendió la primogenitura? Y la Biblia nos narra que aunque ellos se reconciliaron y al final no sucedió lo que Jacob se temía, que hubiera una tragedia entre ellos, con los años, con el tiempo, estas rencillas volvieron a surgir y ahora esos descendientes de Esaú habitan este lugar por donde los israelitas necesitaban pasar. Versículo 15. Esos son los edomitas. Verso 15, por favor. Como nuestros padres descendieron a Egipto y estuvimos en Egipto largo tiempo y los egipcios nos maltrataron y a nuestros padres seguimos y clamamos a Jehová, el cual oyó nuestra voz y envió un ángel y nos sacó de Egipto, y aquí estamos en Cades, ciudad cercana a tus fronteras. Le estaban diciendo a el gobernante, en ese caso de Edom, al pueblo de Edom: te rogamos que pasemos por tu tierra. Mire la necesidad que tenía el pueblo. Te rogamos que pasemos por tu tierra. No pasaremos por labranza ni por viña, ni beberemos agua de tus pozos. Es decir, no vamos a consumir nada. Lo único que queremos es que nos dejes pasar. Por el camino real iremos, sin apartarnos a diestra ni a siniestra, hasta que hayamos pasado tu territorio. Edom le respondió: no pasarás por mi país. De otra manera saldré contra ti, ¿cómo le dice? Armados. Y los hijos de Israel dijeron: por el camino principal iremos, y si bebiéremos tus aguas, yo y mis ganados, daré el precio de ellas. Déjame solamente pasar a pie, nada más. Versículo 20. Pero él respondió: no pasarás. Y salió Edom contra él con mucho pueblo y mano fuerte. Versículo 21. No quiso pues Edom dejar pasar a Israel por su territorio, y se desvió Israel de él. Muchos de los que estamos aquí, o muchos de ustedes, yo vivo hacia la otra parte de Veracruz, pero muchos de ustedes, quizás algunos viven por la Riviera. ¿Alguien vive por la Riviera? ¿O de este lado, del puente de Boca del Río? ¿Todos vivimos de aquel lado? ¿Nadie vive de este lado, del puente de Boca del Río para acá? Pero quizás les ha tocado lo que le voy a decir: el tráfico intenso que se forma en el puente de Boca del Río. ¿Se acuerdan cuando lo quisieron reparar? ¿Sí se acuerdan usted el lío que se formó? Que fue tan pero tan fuerte que tuvo el gobierno que suspender dichas labores y hacer otro programa de actividades porque era imposible. Bueno, imagínese que usted tiene un asunto muy importante que ir a hacer a Boca del Río, pero resulta que usted no puede pasar por ese puente. ¿Sabe cuál es su única opción después de eso? Darle toda la vuelta. Si usted le tocara hacer eso, usted diría: gloria a Dios porque di toda la vuelta. ¿O cómo estaría usted? Porque algo parecido le sucedió al pueblo de Edom, al pueblo de Israel. Cuando Edom le negó el paso, ellos tenían que dar una vuelta. Ellos venían cansados, agotados, fastidiados por tantas cosas que habían enfrentado, como a veces nosotros en nuestro vivir diario, y de repente surge algo que ellos no se imaginaban que iba a surgir. Ellos creían que los iban a dejar pasar porque aparte sabían que había un parentesco familiar con ellos, pero resulta que les negaron el paso. ¿Ha esperado usted a alguien de algún familiar que le ha fallado? Usted esperaba: bueno, como es mi primo o mi hermana o mi tío, pues me va a echar la mano, y resulta que le dice: no te voy a ayudar. Y eso causa mucha decepción, causa mucho dolor. Ese es el caso de los israelitas. Ellos tuvieron que dar una vuelta
redireccionar su camino. Y no solo sucedió eso, sino que en esa vuelta que ellos dieron murió Aarón, que era el hermano de Moisés, que era el sacerdote, el que les ministraba. Y ahí fue cuando fue Eleazar investido como sacerdote, porque en esa vuelta que ellos dieron, Aarón murió. Imagínense todo lo que estaba sobre ese pueblo: cansancio, el problema racial con los edomitas, ahora se muere su sacerdote. En esas condiciones es que nosotros los encontramos en Números capítulo 21, donde ellos, ¿me regresas a Números por favor? 19, perdón. Números 21, perdón, donde iniciamos. Creo que nos quedamos en el verso 4. Después partieron del monte, ya les conté la historia más o menos a grosso modo. Después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Ya les dije por qué se desanimaron. Creo que si somos sinceros, tenían razón de desanimarse, ¿no les parece? Y habló el pueblo, escuche, aquí viene la reacción del desánimo. Y habló el pueblo, escuche, contra Dios. La Biblia nos dice una y otra vez que el pueblo de Israel hablaba en contra de Moisés. Inclusive la hermana de Moisés habló en contra de su propio hermano y se puso leprosa, por cierto. Pero aquí la Biblia hace un apartado y nos dice que el pueblo de Israel habló en contra de Dios. Ese mismo Dios que les había hecho llover pan del cielo, que les había enviado codornices, que los había cuidado, que su vestido no se gastó, sus zapatos no se gastó, que de noche los guiaba una columna de fuego, que de día los cubría una nube para protegerlos del sol. Ese mismo Dios, ante el desánimo, este pueblo habló contra Dios. Quiero decirle algo. Muchas veces nos dicen, nos enseñan, y la Biblia de hecho nos enseña, que tenemos que esperar en Dios, que los tiempos de Dios son perfectos. A lo mejor usted está esperando algo de parte de Dios, pero cuando nosotros estamos esperando algo de parte de Dios, no solo es el tiempo que vamos a esperar, sino la actitud con la cual esperemos. Esto lo voy a repetir. No solo es el tiempo, es la actitud con la que esperemos. Yo no sé si alguien de los que está aquí de los varones se acuerda cuando iniciaba de novio con la que ahora es su esposa. Y tenían una cita a las 6 de la tarde. Pero como siempre casi sucede, ella llegó a las 7:30 de la noche. Y usted la estuvo esperando porque era su novia, era su amada, era en quien usted estaba poniendo su mirada para luego hacerla su esposa. Pero ¿cómo la recibía usted cuando llegaba tarde? Bravo, qué lindo que llegaste 7:30. Recuerde cómo era eso. ¿Por qué razón? Dice un dicho común que el que espera, ¿qué? Desespera. Entonces, cuando nosotros estamos en los caminos de Dios, es importante no solamente el tiempo que esperemos, sino la actitud con la que esperemos. La actitud aquí del pueblo es totalmente en contra de ese Dios que los había sacado de la esclavitud, que les había provisto, que les había dado palabra, que les había dado promesa. Y habló el pueblo contra Dios. ¿Y contra quién? Contra Moisés. Escuche bien. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Versículo 6. Y Jehová envió entre el pueblo, ¿qué? Serpientes ardientes que mordían al pueblo. Escuche, esto fue tan real que la Biblia dice que murió mucho pueblo de Israel. No es una historia ficticia, es una historia real. Murió mucho pueblo de Israel. Versículo 7. Ante eso, ahora el pueblo, después de que le reclamó a Dios, después que le reclamó a Moisés, después de que aparecen las serpientes ardientes, que eran llamadas así porque provocaban una temperatura muy elevada, lo que nosotros conocemos como calentura, una fiebre, más bien esa era la palabra que quería encontrar. Por eso le llamaban serpientes ardientes. Aparte que Moisés la hizo de bronce, y el bronce estaba catalogado como algo ardiente porque lo tenían que trabajar con fuego. Esa es la razón por la cual dice que las serpientes eran ardientes. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová. Que es lo que Henry nos acaba de enseñar en la última enseñanza, valga la redundancia, que subió a YouTube. Si usted no la ha visto, yo se la recomiendo. La tercera parte de Corazón Sano, Seguro y Lleno. Acaba de subir la tercera enseñanza, y se subió una, subió otra, pero ahorita acaba de subir la tercera. Por favor, véanlas.
les van a ser de mucha bendición. Entonces ellos hablaron contra Jehová y dice el versículo 7, entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y mire la respuesta. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Pregunta, deténmelo ahí el 8, por favor. ¿Realmente en ese símbolo, en esa imagen, en esa serpiente, había poder? ¿Realmente había poder en esa serpiente? No, no había ningún poder en esa serpiente. Como no hay ningún poder en los ramitos que a partir de mañana usted va a empezar a ver por ahí colgados en la casa, o en los carros, o en los urbanos. No, en el de Abraham no, él no lo coloca ahí. Él confía en alguien más poderoso que un ramo. A partir de mañana usted va a empezar a ver eso. Sí sabe qué día es hoy, ¿verdad? ¿Qué estamos recordando hoy? ¿Verdad? El domingo de Palmas o de Ramos. Pregunta, ¿había poder en esa serpiente? No, el poder era de Dios. Pero más sin embargo el Señor había dicho algo. Miren a la serpiente. No había poder en la serpiente, pero había poder en la obediencia. Ellos tenían que obedecer. Ellos tenían que mirar a la serpiente. La serpiente no tenía poder, pero obedecer a Dios genera un poder. Obedecer a Dios hace que se desaten las bendiciones del cielo. Obedecer a Dios hace que esa naturaleza que Jesús ha colocado en nosotros se manifieste y nosotros podamos ver su gloria, podamos ver lo que Él ha dicho y dice que usted y yo somos. Aleluya. Dice el versículo 9, y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce, ¿y qué sucedía? Vivía. No había opción. Seguramente se regó por el pueblo, por los lugares cercanos. Si alguien lo muerde, lo pica la serpiente, necesitan venir y mirar, y mirar esa figura, esa imagen, porque el Señor dijo que el que la mire va a vivir. Y el poder no estaba en la serpiente, el poder no estaba en la acción de Moisés, pero el poder estaba en la obediencia a Dios. Cuando nosotros obedecemos a Dios, no como a nosotros nos parece, o no como nosotros creemos que son las cosas, sino como el Señor las dice, como el Señor las reveló, entonces algo poderoso sucede, algo sobrenatural sucede. Y aquí este pueblo, mirando a esa serpiente, vivían, no morían. Seguramente muchos murieron, porque seguramente muchos no quisieron obedecer. Pero en este caso el pueblo de Israel vivía cuando miraba esa serpiente. Este fue el versículo que Jesús le compartió a Nicodemo. Recuerde que lo estaba evangelizando. ¿Sí se acuerda cómo llegó Nicodemo con Jesús? ¿Cómo fue que le dijo en el Evangelio de Juan capítulo 3? Cuando le dice, el maestro, sabemos que vienes de Dios, porque nadie hace las señales que tú haces si Dios no está con él. Esa fue la prédica de hace 15 días. Para Nicodemo Jesús era un maestro, era un rabino, era alguien como cualquier otro. Pero Jesús necesitaba evangelizarlo, porque Nicodemo había puesto la mirada en los milagros, había puesto la mirada en las señales, y Jesús eso no lo aceptaba y no lo acepta el día de hoy. El Señor no quiere que usted y yo pongamos la mirada en las señales, en los milagros, en la provisión, porque le llena la alacena, porque le sana su cuerpo. Qué bueno que suceden esos milagros. Oramos por ellos y vamos a seguir orando. Pero si usted coloca su mirada en eso, va usted a perder el enfoque, va usted a perder de vista lo verdaderamente importante. Por eso Jesús evangelizó a Nicodemo, porque años después él iba a colgar de una cruz. Y ahora ya no era la serpiente, ahora era Jesús. Y ahora se trata de ver a Jesús. Ahora se trata de ver a Jesús. No ver a Henry, no ver a Lucy, no ver a Rafael o a Marcos o a cualquiera de nosotros o al pastor Ricardo o al que usted escuche por ahí en las redes sociales. Hoy con el YouTube, con el Google vemos cualquier cantidad de predicadores y de predicaciones. Tenga usted mucho cuidado. Yo no sé si usted no lo ha notado, pero este púlpito y de este púlpito no se predican sermones motivacionales. Nosotros no somos psicólogos, somos pastores, ministros del Señor. De aquí no fluyen sermones motivacionales.
De esos de que dale a Dios y Él te va a dar, siembra y Él te va a dar, y dilo y decláralo, y va a suceder. Y no es porque el Señor no obre a nuestro favor, pero está llena, permeada nuestro alrededor de sermones motivacionales. Amén de aquellos que predican o que enseñan del dinero. El famoso evangelio de la prosperidad. Usted que está aquí, yo sé que tiene acceso a muchas redes y a muchos predicadores. Tenga mucho cuidado con lo que ve en el amor de Cristo. Jesús no es un motivador, Jesús es un transformador. Jesús no vino para que nos motiváramos, Jesús vino a salvarnos, Jesús vino a darnos vida y vida eterna, dice Él. Y no solo vino, nos visitó y se fue y nos dejó solos, sino que envió el Espíritu Santo y hoy habita en usted y habita en mí. Ese es Jesús. ¿Alguien puede darle palmas al Señor por eso y decirle gloria a Dios? Ese es Jesús. Ese es Jesús. Ahora, es muy, pero muy decepcionante lo que sucede años después. Segunda de Reyes, capítulo 18, por favor. Y a partir del versículo 1 al 8, Segunda de Reyes. Ponga mucha atención. En el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años. ¿Cuántos años tenía cuando comenzó a reinar? 25, o sea que la Biblia no es para los viejitos, ¿no? Es que la chaviza eso es lo que piensa. Bueno, es que eso es para los viejitos, nosotros estamos chavos, ¿no? Hay que disfrutar la vida. La pregunta es, ¿quién te garantiza cuántos años vas a vivir? La Biblia es viva, dinámica, orgánica, eficaz, es la palabra de Dios. Y al final de la historia es Jesús mismo, Él es su palabra. Dice que el verbo, ¿cómo se hizo? Se hizo carne, se encarnó. Entonces este rey comenzó, Ezequías, a reinar cuando tenía 25 años y reinó en Jerusalén, ¿cuántos? 29 años. El nombre de su madre fue Abí, hija de Zacarías. Avanzamos. Hizo lo recto este hombre de 25 años ante los ojos de Jehová conforme, a todas las cosas que había hecho, David su padre. Versículo 4, escuche bien lo que hizo este rey de 25 años. Él quitó los lugares altos. El pueblo se había volvido, se había vuelto tremendamente idólatra. Él quitó los lugares altos y quebró ¿qué? Las imágenes y cortó los símbolos de acera. Y escuche bien, e hizo pedazos, ¿qué cosa? La serpiente de bronce. Quiero que escuche de donde nos narra la Biblia que Moisés hizo esa serpiente de bronce, a donde este pueblo ahora, escuche bien, ya no la miraba para recibir sanidad, ahora adoraban a la serpiente. Habían pasado casi 800 años. Y ahora encontramos a un pueblo adorador de aquella serpiente que ellos creían que era la que les sanaba. Ellos olvidaron que el poder fluía de Dios, que la misericordia, la gracia le pertenece a nuestro Dios. Ellos se olvidaron de eso. Eran un pueblo idólatra. Ahora adoraban a esta serpiente. Seguramente le prendían velas, veladoras, cirios o no sé cuántas cosas más hacían alrededor de ella, pero adoraban a la serpiente. Cuando Ezequías se da cuenta, dice que la hace pedazos. Versículo 4, en el centro hizo pedazos la serpiente de bronce, y para que nos demos cuenta que es la misma, dice la que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel. Versículo 4, y la llamó como Neustán, que en hebreo significa algo de lata o algo de fierro. Ezequías la degradó totalmente de aquella serpiente que el pueblo adoraba y a la cual le atribuían la sanidad, la provisión y no sé cuántas cosas. Ahora Ezequías la hace pedazos. ¿Me regresas al 4, por favor? Y la llamó Neusán. Ahora sí, Neustán, versículo 5. En Jehová Dios de Israel puso su esperanza, ni después de antes de él, nos está describiendo Ezequías. Hubo otro como él entre los reyes de Judá. Versículo 6.
porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Vamos a continuar. Versículo 7. Y Jehová estaba con él, y a donde quiera que salía, ¿qué hacía? Wow. Oiga, prosperar abarca todo, ¿eh? Yo luego escucho gente cristiana decir: es que a mí lo material no me interesa. Yo no quiero riquezas. Yo lo que anhelo es que el Señor me regale su paz y su salvación. Qué bueno. Pero ¿sabe qué? Unos cuantos pesos no nos caen de más, ¿no? O a algunos de ustedes no les sirve el dinero. No creo que cuando usted va a pagar, ¿alguien tiene vehículo? Cuando va usted a la gasolinera, le cargan el carro y le dice usted a quien le atendió: que Dios te bendiga, ¿y usted se va? ¿O tiene que pagar la gasolina? Entonces sirve el dinero, ¿no? Sin hacer del dinero nuestro Dios, pero es necesario. Dice aquí que este rey Ezequías, en donde quiera que salía, prosperaba. Esto tiene que ver con todas las áreas de nuestra vida, con nuestro carácter, con nuestro entendimiento, con nuestra fe, con nuestra esperanza, con nuestra paciencia. Tiene que ver con nuestros recursos, tiene que ver con nuestra familia, tiene que ver con nuestra empresa, tiene que ver con tu negocio, tiene que ver con tu profesión, tiene que ver con tu proyecto que tienes a un futuro, para encontrar al indicado o a la indicada, jóvenes que están aquí y que aspiran algún día a tener un pretendiente o un esposo. Todo esto tiene que ver con eso. Dice que este hombre prosperaba. Y luego dice el versículo 7 al final: él se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. Todos le servían, pero este rey no lo hizo. Versículo 8: hirió también a los filisteos hasta Gaza y sus fronteras, desde las torres de las atalayas hasta la ciudad fortificada. Ahí nos quedamos, permíteme. Uno de los riesgos que corremos, usted y yo, y tenemos que ser muy cuidadosos, es que le oramos a Dios fervientemente, derramamos nuestro corazón porque tenemos una necesidad. Pero suele suceder que cuando el Señor suple esa necesidad, entonces nosotros ponemos nuestra mirada en el objeto y no en el ser. Mire, conozco casos que me demoraría mucho en contárselo, de chicas. Voy a hablar de las chicas. ¿Cuántas jóvenes hay aquí? Hay varias, ¿verdad? Voy a hablar de las chicas que le estuvieron orando a Dios por un novio. Ya tienen ganas, deseos de tener un novio. Es válido. Si ya están en edad, es válido. Y entonces le están orando al Señor para tener un novio. Pero resulta que cuando tienen el novio, ¿qué cree que sucede? Ya tienen el novio. ¿Qué cree que sucede? Como los de Israel, ahora adoran al novio. Conozco gente que le está adorando al Señor por un carro, por un auto. A lo mejor usted ya quiere cambiar de carro porque el que tiene anda de la patada. Y le está usted orando al Señor, y el Señor es bueno y misericordioso, y yo creo que le puede dar el auto. Pero conozco mucha gente que cuando ya tiene el auto, ¿a quién cree que adoran? Al auto. Conozco mucha gente que necesita un trabajo, un empleo, y le están orando al Señor: Señor, necesito un empleo bien pagado y los domingos que pueda yo venir a la iglesia. Y cuando ya tienen el empleo, ¿qué cree que sucede? Adoran el empleo y ni siquiera vienen a la iglesia. Amén. Amén. Recuerde usted que la carne es un velo que nos impide ver. Por eso cantaba Marcos, que los velos caen y podemos ver claramente. Nuestra carne, la carnalidad, es un velo que nos impide ver. ¿Qué cosa es lo que hace el Señor cuando viene y nos da su naturaleza? Ese velo se cae y ahora tenemos una visión clara. Somos nacidos de nuevo, somos nuevas criaturas, no reparados, no parchados, no costurados, no remendados, vueltos a crear en Cristo Jesús. Eso es lo que dice la Biblia. Nosotros no venimos a la iglesia para que el Señor haga una reparación en nosotros, no. Venimos a la iglesia para que el Señor nos haga nacer de nuevo. Y cuando ya estamos aquí, pertenecemos a su familia, hemos nacido, tenemos su espíritu, y Él camina con nosotros así como caminaba con Ezequías. Si el espíritu del Señor está con nosotros, dice la Biblia que el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Y la pregunta es: ¿cuándo nos vamos a separar de Dios si su espíritu está dentro de mí? A donde usted se mueva, a donde usted vaya, es muy importante que no nos cautive la serpiente.
Y ya mencionó que puede ser el auto, puede ser el trabajo, puede ser el novio, también la novia, claro que sí. Puede ser el dinero. Conozco mucha gente que le estuvo pidiendo al Señor riqueza, dinero, y conozco gente que el Señor se las dio. Y cuando tenían poco ganaban 1,000 pesos y diezmaban 100. Pero de repente el Señor le dio un empleo donde ahora ganan 10,000, pero tenían que diezmar 1,000. ¿Qué cree que sucedió? Era muy fácil diezmar 100 pesos porque ganaban 1,000. Pero ahora ganan 10,000 y tienen que diezmar 1,000. ¿Qué cree que sucede? Bueno, Señor, 100 sí, pero 1,000 como que ya es mucho, ¿no? Es demasiado, o sea, esto no. Y al rato pierden el empleo y vuelven a regresar al de 1,000. Y entonces vienen con el pastor: pastor, ore por mí porque necesito otra vez el empleo. Oiga, tenemos que tener mucho cuidado, porque a la carne le encanta acomodarse. A la carne le encanta manipularnos. A la carne le encanta dominarnos. Y debo de tener yo también, no creo que no me cuento, y ustedes, mucho cuidado para que no caigamos en lo que cayó el pueblo de Israel. Voy a terminar, voy a ir aterrizando esto. En el Evangelio según San Juan, capítulo 1, del versículo 11 al versículo 13. Ahora nos vamos al Nuevo Testamento. Evangelio según San Juan, capítulo 1, verso 11 al 13. Hablando de Jesús, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Déjamelo por favor el 11, Carito. Déjamelo 11. Aquí es importante algo. Hay veces la gente cree que cuando dice a los suyos, cree que estaba hablando del pueblo de Israel, cree que dice a los suyos, pero no es eso lo que dice. Dice a lo suyo. O sea, vino a salvarnos, vino a buscarnos. Y los suyos, que eran los judíos, no le recibieron. Él había venido a ellos. Entonces por eso es que se abrió para los gentiles, que somos nosotros, la posibilidad de la salvación, que por supuesto Dios ya la tenía planeada desde antes de la fundación del mundo. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Versículo 13. Los cuales no son engendrados. Esta palabra engendrar en el griego es la palabra genao. G-E-N-N-E-A. Genao o geneao. Y significa dar vida a un nuevo ser. Eso es lo que está diciendo ahí la Biblia. Por eso le decíamos, no venimos aquí, no buscamos al Señor para que nos repare, para que nos parche el riñón. No, Él coloca riñones nuevos. Para que nos ponga un cachito de hígado. No, Él pone hígado nuevo. Para que nos medio arregle la mente. No, Él transforma todo. Te funde los fusibles como lo hizo con Nicodemo. ¿Se acuerda lo que decía Nicodemo cuando estaba hablando con Jesús? ¿Y cómo hago? ¿Cómo es esto? Él en verdad nos ha engendrado. Dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, escuche bien, sino de Dios. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que su ADN dice Jesucristo. Lo voy a volver a repetir porque no la cacharon. Su ADN en el laboratorio del cielo dice Jesucristo. En el de la tierra puede decir la raza que usted traiga, pero en el del cielo dice Jesús. Traemos su sangre en nosotros, traemos su ADN. Eso es lo que dice la Biblia. Denle fuertes palmas al Señor y gracias por su ánimo. Están a punto de deprimirme también a mí. Yo también tengo calor, no crean que nada más ustedes. Muchas gracias por su ánimo. Hebreos capítulo 12, versículo 1 y 2, por favor. Hebreos 12, verso 1 y 2, estamos terminando. Todavía tengo unos minutos. Hebreos capítulo 12. Puestos los ojos en la serpiente. ¿Eso dice? Puestos los ojos en tu carro. Puestos los ojos en tu cuenta del banco. Puestos los ojos en tu cartera. ¿Sí le ha pasado que cuando empieza la oración por la ofrenda usted se mete la mano y anda buscando la monedita más chiquita? ¿Sí le ha pasado? Ahí tiene usted la mano y no la saca porque usted anda escogiendo la más chiquita, y agarra la de 20 y dice, no, esa no. Y agarra la de 10 y como es grande y dice, no, esa tampoco. Y ahí la anda usted escogiendo. ¿Sabe usted cómo atrapan a los monos? Disculpe la expresión y la comparación. ¿Alguna vez se ha preguntado usted cómo atrapan a los changos? A esos que luego vemos en los circos o en el zoológico. Ahí le va, si usted no sabía hoy lo va a aprender. Le colocan un palo, un trozo, ¿sí?
hueco por los dos lados, pero de tal manera que el mono no puede entrar. Es un tronco un tanto reducido, él no puede entrar. Y en el centro de ese tronco le abren un hueco por donde no más cabe la mano del mono. Y adentro ponen el plátano o el banano, que ustedes saben que es el alimento preferido de los monos. ¿Qué cree que sucede cuando el mono llega y pretende meterse a ese tronco? No puede, pero él descubre el hueco y mete la mano. Cuando usted mete la mano se adelgaza, mire. Pero cuando usted agarra algo y cierra el puño, ¿qué hace? Se agranda. Ahora el mono ya tiene el plátano y él quiere sacarlo, pero no puede porque se le atora. ¿Pero qué cree? No suelta el plátano. Entonces llegan los cazadores y atrapan al mono. Le dije que era grotesca la comparación. Así nos atrapa el Señor a nosotros, metiendo la mano en la bolsa y escogiendo la más chiquita, la más chiquita. No, esa no, mejor la otra. Dice Hebreos 12:2 que tenemos que poner los ojos ¿en quién? En Jesús. Y nos dice la razón, porque Él es el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz. ¿Recuerda la alabanza que estábamos cantando? Que de lo que vendrá el Señor tiene el control. Eso es tener la certeza de que lo que viene en un futuro para nosotros, no importa lo que usted o yo estemos viviendo en este momento, el control lo tiene el Señor. Alguien diga amén a eso. No lo tiene el diablo, no lo tienen las circunstancias, no lo tiene lo que usted está viviendo. El control lo tiene el Señor. Aleluya. Por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, menospreciando lo propio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y por cierto, ahí es donde estamos nosotros. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que hemos sido sentados con Jesús en los lugares celestiales. ¿Dónde cree que estamos? Ahí a la diestra del Padre, en Cristo Jesús. Usted no está aquí por accidente. Usted no es el resultado de una noche loca de pasión o de un plan mal o fallido de planificación familiar o de un preservativo que se rompió. No. Usted es un propósito de Dios. Por esa razón es que usted está aquí. Por esa razón es que usted llegó a este lugar. Y usted tiene que saber quiénes somos. Hebreos 11, versículo 23 al 27. Voy terminando. Hebreos 11. A este capítulo de Hebreos se le conoce como la galería de los hombres de la fe. Y aparece Abraham y aparecen otros, pero vamos a hablar solo de esta parte. Hebreos 11, 23 al 27. Por la fe, Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses porque le vieron niño. ¿Cómo? Nacimos hermosos, ya luego nos pusimos un poco feitos, así como yo. El sol nos quema, el trabajo nos marchita, los años nos maltratan, pero nacimos hermosos. Si yo le enseñara una foto cuando yo era niño, wow, usted va a querer luego ponerme una veladora, mejor no se la enseño. Por la fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey, versículo 24. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, es decir, renunció a todas las riquezas y a la posición que significaba ser el nieto de Faraón. Moisés sabía, hay algo mejor que esto, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Versículo 26. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Y escuche lo que dice este último versículo. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. ¿Cómo se puede ver lo invisible? Pónganle una estrellita, por favor, a Catita. Ya trae muchas. Dicen que unos nacemos con estrella y otros estrellados. Catita nació con estrella. ¿Cómo podemos nosotros ver lo invisible? Porque dice que Moisés se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe. Sencillamente. Por la fe. Por la fe. ¿Qué cosa es la fe? La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y nadie está falto de fe. Todos tenemos fe. Yo he escuchado a gente que yo no tengo fe, pastor. Que no la sepa usar. Ese es el problema, no que no la tenga.
que no sepa el tremendo recurso que tiene dentro cuando el Señor colocó ese don maravilloso que es el de la fe dentro de todos y cada uno de nosotros. Usted sabe que hoy se celebra el Domingo de Palmas. Y en muchas iglesias quizás van a predicar sobre el tema, pero yo quería compartirles esto. Y la gente hace sus ceremoniales. No estoy criticando ni condenando a nadie. El punto es que en los siguientes días o semanas esa palma se va a convertir en el objeto de la adoración. Ese ramito en el objeto de la adoración. ¿Sabe qué sucedió cuando Jesús entró a Jerusalén en aquel día? Por favor, dame el Evangelio de Lucas, capítulo 19 y el versículo 41. Lucas 19, 41. Jesús entra, lo que conocemos como la entrada triunfal a Jerusalén, montado en un burrito, que por cierto nadie había montado. ¿Hay alguien aquí que conozca de campo o de agricultura o de domar? ¿Qué tan factible es que podamos montar a un burro sin que antes primero haya sido domado? ¿Está bien la palabra domado? Amansado, amansado. Gracias, Marcos. ¿Qué posibilidad hay de que usted o yo o cualquiera monte un burro que no ha sido amansado? Difícil, salvo con todos los riesgos que se corre, ¿verdad? Que brinque, que corra y que te arrastre. Pero ¿qué posibilidades hay de montar un burro que nadie jamás ha montado y no está amansado? Solo existe una posibilidad: que ese burro sepa que el que lo va a montar es Dios. Se las pasé de humo. Que ese burro sepa que el que lo va a montar es Dios. Es la única posibilidad de montar un burro que no ha sido amansado. Y ese burro sabía quién era Jesús. Espero que no le suene a insulto esto, pero esa es la realidad. Ese burro sabía quién era Jesús. Ahora Jesús llega y dice, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, ¿qué hizo? Lloró. Hay dos ocasiones que Jesús llora: ante la muerte de Lázaro y en esta ocasión, 2 veces. Padres que están aquí, nunca le digan a sus hijos, los hombres no lloran. No le diga eso. Los hombres lloramos, y en serio, y bastante. Es más, necesitamos llorar. Si no tuviéramos que llorar o no pudiéramos llorar los hombres, no tuviéramos lagrimales. Eso es bien práctico, sentido común. Jesús lloró al ver la ciudad. ¿Se acuerda la algarabía? Hosana el que viene en el nombre del Señor, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y le tendían sus mantos, y algunos cortaban, ¿verdad?, ramas o palmas y se las ponían para que Jesús pasara. Pero Jesús sabía perfectamente bien, porque Él conocía toda la historia, porque Él es Dios, de que esa gente muy pronto iban a hacer de esas palmas el motivo de su adoración. Cuando Jesús estaba en la cruz, ninguna de esa gente que lo recibió ese domingo estaban allí. Todos lo dejaron solo. En esta tarde yo tengo que preguntarte, ¿en dónde pones tu adoración? El pueblo de Israel adoraba a la serpiente de bronce. Hoy mucha gente está adorando sus vacaciones. Aprovechando que estamos en esa fecha. Hoy mucha gente está adorando el dinero que le dieron por sus vacaciones, porque se viene a divertir. La llamada Semana Santa, si usted observa a su alrededor y conoce y sabe lo que sucede, tiene todo menos santidad. Porque la santidad no está en una rama, la santidad está en un ser. Se llama Jesús. Él es santo y Él nos ha dado esa santidad a nosotros. Él no dice que nosotros somos santos porque se quiera congratular con nosotros. Dice que somos santos porque lo somos. Porque dentro de usted y dentro de mí habita la santidad. Ahora necesitamos que se haga manifiesta. Si usted ve la tercera enseñanza de Henry, exactamente habla sobre eso. Corazón lleno, seguro, o sano, seguro y lleno. ¿En qué usted que está aquí y usted que me escucha a través de las plataformas, en qué ha puesto su adoración? ¿Qué está adorando?
Esto que les voy a narrar ya para terminar, y ahora sí es en serio, es una experiencia que tuve hace muchos años con una mujer. Esta mujer el Señor le había llamado a servirle y ella servía en la iglesia, pero su marido o su compañero, su esposo, no quería nada con el Señor. Y esta mujer muy pronto prefirió irse de la iglesia y quedarse con su marido. Iniciaba yo, de hecho si dijera el nombre, Ricardo sabría quién es, porque sucedió en Jesús el Camino. Fue la primera vez que el Señor me dio un mensaje o una revelación para alguien. Recuerdo que el Señor me dijo: dile a fulana que la quiero para mí. Y yo fui y le dije, yo estaba chavalito espiritualmente, recién nacidito. Pero esta mujer se alejó de la iglesia, se alejó de Dios y prefirió al marido. Tiempo después, el marido la abandonó. ¿Y sabe qué perdió? Todo. Perdió al marido, pero perdió su relación con el Señor. Con esto no estoy diciendo que todas tengan que abandonar al esposo. La Biblia dice que no. La Biblia dice: mujeres que tienen maridos inconversos, dice que te lo ganes sin palabras, con tu actitud. La Biblia dice que no lo abandones. Ahora, si el incrédulo, dice la Biblia, decide abandonarte o ya no quiere estar contigo, adelante. Pero la pregunta es: ¿dónde ponemos nuestra mirada? Nicodemo la había puesto en los milagros, el pueblo de Israel en la serpiente. Hoy nosotros de este lado del charco, en muchas cosas, en tu marido o en tu mujer, en tu hijo o en tu hija, en tu dinero, en tu empresa, en tu carro, en esa carrera profesional. Pero la Escritura dice que pongamos nuestra mirada en Jesús. En el trayecto, la serpiente de repente nos va a picar. No podemos evitar que nos pique, va a picar. Pero ver a Jesús es el antídoto eterno en contra del veneno de esa serpiente. Ver a la serpiente de bronce daba una sanidad temporal, pero ver a Jesús da una vida eterna. Voy a repetir esto. Ver a la serpiente o a lo que usted vea da una sanidad, una provisión temporal, pero ver a Jesús da una vida eterna. Decía Ricardo cuando nos compartió hace 3 o 4 semanas que el Señor no nos quiere para un domingo o para un lunes o un martes o un viernes en la sala. Él nos quiere para toda la eternidad. Y la obra que Él ha hecho en nosotros es tremendamente increíble, porque primero nos eternizó para que luego Él nos dijera que somos eternos. No podía ser de otra manera. Primero nos eternizó para poder después decir que nosotros tenemos esa eternidad. Usted y yo hemos sido creados de nuevo en la naturaleza de Cristo. Cristo murió, sí, pero resucitó. Y usted y yo resucitamos junto con Él. Morimos en la cruz. Estamos muertos. Estamos muertos. Por eso báñese seguido, si no usted se va a apestar. Se va a echar a perder. Los muertos apestan. Estamos muertos. ¿En dónde pone su mirada? Póngase de pie. A partir de la próxima semana, todas las actividades en la sala están suspendidas. No hay martes de damas, ni miércoles de jóvenes, ni viernes de oración. ¿Me escucharon? Todas las actividades de la sala la siguiente semana están suspendidas. Reiniciamos la siguiente. No crea usted que nos vamos los 15 días como las escuelas. Solo una semana, reiniciamos en la siguiente. En este momento que usted está aquí, ¿en dónde está puesta su mirada? Tome a alguien de la mano, si es su esposa o su esposo, abrácele. A lo mejor su esposo ha querido hacer algunas obras para el reino y a lo mejor usted es la mujer que le ha dicho: pero ¿cómo vas a hacer eso?
O al revés. A lo mejor ella y el esposo le ha dicho, pero ¿cómo vas a hacer eso? Tenemos que asegurar nuestro futuro. La carrera del niño, de la niña, la casa. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Que si Jehová no edifica, en vano trabajan los edificadores. La Biblia dice que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza en ella. Padre, en el nombre de Jesús, estamos ante tu presencia, Señor. Somos tus hijos. Sabemos, Señor, que ante todo lo que nos rodea, tú siempre tienes el control. Que tú eres el mismo de ayer, hoy y siempre, o por los siglos, como lo dice Hebreos capítulo 13 versículo 8, porque tú no cambias, eres el mismo. Señor, estamos ante ti como nacidos de nuevo. Estamos ante ti con la certeza de lo que tú dices de nosotros, que somos hijos, que somos herederos y coherederos con Cristo, que hemos sido llamados, que hemos sido justificados, que hemos sido santificados, que hemos sido redimidos. Señor, estamos ante ti, oh Dios, como el Hijo que se acerca al Padre, con la misma naturaleza de tu Hijo Jesucristo, porque tú, Señor, no haces nada fuera de tu Hijo. Todo lo haces en tu Hijo y a través de tu Hijo, porque a Él entregaste todas las cosas. Así que, Señor, en esta casa adoramos a Jesús. En esta casa adoramos al Hijo. En esta casa creemos en el poder transformador, creador de su obra en la cruz del Calvario. En esta casa creemos que el Espíritu Santo nos guía hacia toda verdad. En esta casa creemos, Señor, que tú nos has llamado a ser más que vencedores. Y esto no es para motivar a la iglesia. Esto es algo real, verdadero. Así que, Padre, quizás alguien de mis hermanos que están aquí están viviendo algo complicado, difícil. Quizás ellos necesiten una palabra de esperanza, de aliento. Quizás ellos han colocado su mirada en algo que no es Jesús, en algo que no es la cruz. Padre, en el nombre de Jesús, redirecciona esa mirada hacia ti, Señor. Atráenos hacia ti con cuerdas, con lazos de amor. Que los velos, como dice la alabanza, caigan, Señor, y que podamos ver claramente, Padre, claramente lo que tú dices que somos, Señor, en Cristo Jesús. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, te exaltamos, Padre. Oh, gracias, Señor. Vamos a adorar al Rey. Vamos a adorar al Rey, adórelo. Abrace a alguien, acérquese a alguien, bendígale, bendígalo, bendígala, porque somos hijos de bendición para bendecir. Para solo a ti mirar. Arranca de raíz lo que no es de ti, y el velo de sal para solo a ti mirar. Voy a seguirte en pos de tu presencia. Voy a seguirte en pos de tu
pedimos en esta tarde, Señor, que seas tú el que nos guíe todo el tiempo, Señor, en esta semana, Señor. Que sea tu presencia la que nos ayude a vivir, papá, todo el tiempo, Señor. Que podamos respirar tu presencia, Señor. Que podamos vivir en ese lugar santo, papá. En el nombre de Jesús, te damos gracias y bendecimos este lugar, Señor. Nos vamos de este lugar, pero nos quedamos en tu presencia, Señor. Amén. ¿Por qué no le das un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores? Él es el único Rey digno, amén. Pedimos que seas tú, Dios, el que sea quien haga caminos nuevos para nuestras vidas, amén. A la esencia donde todo comenzó. Voy a volver a escucharte